¿Y cómo aplicamos los valores en la organización? Partimos que los valores es en lo que cree la empresa y que son el elemento intrínseco de la cultura empresarial. Desde ahí vamos a marcar una visión, que es donde las organizaciones, las empresas, el emprendedor quiere llegar. ¿Para qué? Para dar respuesta a algo que sería la misión y conseguir algo que son estos objetivos. Y desde ahí, ¿cómo lo trabajamos? Pues por una parte tenemos esos valores y esa cultura empresarial y por otra parte queremos alcanzar unos objetivos a través de una estrategia. Eso nos va a determinar un comportamiento en todas las personas que integran la organización. Si esos comportamientos van acompañados de los valores que tienen las personas que coinciden con los de la organización, tendremos lo que llamamos una alianza estratégica. ¿Qué ocurre? Muchas veces nos encontramos que esos comportamientos que estamos diciendo no son unos comportamientos que no están alineados con los valores de las personas, sino con los valores de la organización. Cuando eso ocurre, nos encontramos con lo que llamamos la desalineación estratégica. Desde ahí es fundamental que seamos conscientes que los negocios, las ideas, vienen determinadas por los valores de las personas que inician. Entonces, de ahí van a ser los que van a marcar los valores de la organización. Y todo esto, para que no se produzcan estas desalianzas estratégicas, ¿qué debemos hacer? Cuando gestionamos personas, cuando analizamos personas, lo que tenemos que realizar es que diseñamos esos puestos de trabajo, seleccionamos a las personas, las desarrollamos, buscamos el potencial de las mismas, incluso las motivamos y las remuneramos. En todas esas fases del ciclo de gestión de personas debe aparecer los valores, es decir, cuando seleccionamos personas debemos de ver si esas personas tienen esos valores con los que la empresa quiere tomar decisiones y quiere seguir trabajando. Y por supuesto, esos valores al final, si los tiene la persona o no los tiene, los tenemos que desarrollar a través de las competencias, los tenemos que remunerar. Finalmente, debemos tener en cuenta, para cerrar, que los valores, todas las compañías, todas las empresas tienen unos valores. No podemos dejar estos valores al azar. Y la mejor forma de afianzar los valores es comunicándolos. Y que esa comunicación de valores vaya alineado con el comportamiento de las personas.